Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿qué hubiera pasado si descubre su herencia con el pergamino y se vuelve un ninja poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. Por segundo día consecutivo, Ino se encontraba sentada en un árbol con vistas a uno de los muchos campos de entrenamiento de Konoha, oculto entre el bosque que se fusionaba con la aldea en sus límites. Ayer, había sido Asuma quien la había traído allí, junto con Shikamaru y Choji, para echar un vistazo al ridículo régimen de entrenamiento al que se había sometido el rubio. Ino odiaba admitirlo, pero la única otra rubia de su clase la avergonzaba. Desde la graduación, apenas había pensado en entrenar. En lo que a ella respectaba, lo había logrado. Era una niña, y todo se resolvería por sí sola. Pero la noticia de que Shikamaru casi había muerto en su primera misión, y que solo se había salvado porque Naruto, el supuesto último, había estado allí para salvarlo, la había puesto rápidamente en perspectiva. Era fácilmente la más débil de su equipo, ¿significaría eso que, de haber sido ella, habría muerto? Así que había accedido a entrenar para hacerse más fuerte. Le prometió a Asuma y al resto del equipo que lo daría todo, y lo decía en serio. Ella, al igual que Shikamaru, no quería que nadie arriesgara su vida por ella, que muriera porque ella no era lo suficientemente fuerte como para hacer algo al respecto. Así que esa mañana se había presentado en el campo de entrenamiento habitual de su equipo, para lo que sería su primera sesión de entrenamiento real. Y Asuma no bromeaba cuando dijo que los dejaría exhaustos. Había dicho desde el principio que necesitaban, sobre todo, trabajar en su condición física. Dijo que el suyo era el más débil de todos los genin que se habían graduado, y que era inaceptable para cualquier ninja en el campo. Así que, como resultado, había comenzado por molerles físicamente hasta convertirlos en polvo. Horas y horas de correr, alternando entre sprints y trotes, con una carrera intermedia, habían sido el comienzo de este régimen infernal, seguido de cerca por una serie de flexiones, abdominales y dominadas, y un poco de sparring ligero con pesas. Asuma los mantuvo en pie hasta el almuerzo, dándoles media hora de descanso para comer y recuperar el aliento, antes de volver a enfrentarse a todos. Esta vez, creó 3 de esos Kage Bunshin que Naruto podía dominar, los separó a todos y se dedicó a diseccionar sus estilos de lucha y habilidades, desmenuzando su taijutsu con una eficiencia aplastante. Ino estaba magullada, dolorida y agotada, pero no había terminado ese día, y no lo haría, hasta que hubiera saciado su curiosidad. El sujeto de la cual, ahora estaba entrenando con una extraña chica Inuzuka abajo. Habían comenzado con un breve intercambio de taijutsu, la chica Inuzuka abalanzándose sobre el rubio, y sus perros dispersándose para rodearlo, y procedieron a atacarlo en una serie de ataques de golpe y fuga. La chica atacaba, retrocediendo, seguida por cada uno de sus perros, atacando desde un diferente y en diferentes patrones. Cada ataque era bloqueado o esquivado, con lo que Ino tuvo que admitir que era un nivel decente de habilidad. El taijutsu de Naruto había admitido que había avanzado a pasos agigantados desde que había estado en la academia, y por lo que podía ver, el rubio ya la había eclipsado en habilidad por una distancia considerable. De repente, vislumbró una sonrisa fugaz en el rostro de la rubia cuando 2 perros se lanzaron contra él a la vez, uno por cada lado. Sin sellos manuales ni anuncio alguno, 2 copias de la rubia cobraron vida, justo cuando los perros se lanzaron a sus respectivos ataques. Y cada una recibió una sólida patada en la mandíbula, que las hizo rodar por donde vinieron. Ana, que ya se disponía a continuar el ataque, se sorprendió lo suficiente como para dudar, y Naruto aprovechó la oportunidad para aprovechar su ventaja, y así, sin más, los papeles se invirtieron. Naruto presionó a la chica Inuzuka con una descarga casi constante de ataques, usando Kage Bunshin para defenderse de los avances de los perros ninja. Sin la ayuda de sus caninos, Ana luchó por seguir el ritmo de la rubia, claramente superior físicamente, y finalmente cometió su error. Al ver que Naruto retiraba el brazo para lanzar un puñetazo, se movió para bloquear y preparó su contraataque, totalmente desprevenida ante un barrido de piernas de un Kage Bunshin que Naruto había creado detrás de ella. El barrido de piernas le arrancó la pierna izquierda y la dejó tambaleándose hacia atrás, intentando mantener el equilibrio, pero el Naruto original no iba a permitirle recuperar el equilibrio y le asestó una patada contundente en el centro de la caja torácica, desplomándose hacia atrás en el suelo. Ino no pudo evitar impresionarse al ver a la chica ponerse de pie. Había reconocido a la otra genin como la hermana mayor de Kiba, y era evidente que era una genin bastante experimentada.
Sin embargo, Naruto parecía estar haciéndola quedar como una completa novata. Sin embargo, al observarla de cerca, la chica parecía seguir sonriendo, así que Ino se vio obligada a asumir que aún no había terminado. ¿Seguro que te estás conteniendo, Naruto? Ese fue como si me hubiera golpeado una roca. Ana se quejó a gritos, frotándose las costillas con la mano, sin perder su sonrisa aniquiladora. No es mi culpa que seas tan cobarde. Hago todo lo posible para no hacerte daño. Naruto parecía apenado, aunque sonaba indignado. Sí, lo que sea. Si no vas a ser suave, Naruto, dejaré de ser suave contigo. Naruto resopló. Vamos, como si pudieras vencerme por mucho que lo intentaras. Veamos qué tienes, te prometo que no te haré daño. La sonrisa de la genin femenina se hizo aún más amplia cuando formó una foca tigre con sus manos. Tú lo pediste, rubia. Jijnim. Shikyaku no Jutsu. Naruto entrecerró los ojos al oír el nombre del jutsu. Era uno de los ninjutsu de clan que se encontraban en la biblioteca de Konoha, ya que era uno de los que usaban con tanta frecuencia los Inuzuka. La idea era que hacía a su usuario más parecido a una bestia, mejorando sus reflejos, resistencia y velocidad, y dándole una apariencia más animalística, agrandando sus garras y dientes. Ana se agachó a 4 patas al terminar su ligera transformación y reanudó sus ataques. El rubio esperaba un aumento de velocidad, pero Ana voló hacia él a una velocidad que apenas pudo seguir, sin darle tiempo a reaccionar, mientras le lanzaba un zarpazo en la cara, arañándole las mejillas y haciéndole sangrar. Impresionado, Naruto se giró para enfrentarse a su ataque, agachándose para esquivarlo mientras ella saltaba hacia él como sus perros ninja luchaban contra un par de sus Kage Bunshin. Le lanzó un puñetazo al pecho mientras volaba sobre él, y ella giró en el aire para esquivarlo, intentando arremeter con la pierna que llevaba detrás. Bloqueando con el brazo que le quedaba, saltó hacia atrás mientras Ana se giraba para encararlo y atacarlo una vez más, volando hacia él con las garras extendidas. Ella seguía moviéndose demasiado rápido para él, y solo por puro instinto Naruto levantó el brazo para bloquear su ataque una vez más, recibiendo otra serie de fuertes cortes en todo el brazo. Esta vez, no estaba preparado para la patada que siguió, y esta impactó con fuerza en su mandíbula, haciéndolo tambalearse hacia atrás. 2 Kage Bunshin se formaron a ambos lados de él, impidiendo que Ana aprovechara su ventaja. Uno se disipó casi al instante, al bloquear en lugar de evitar otro ataque con garras, el otro esquivó el ataque que siguió y atacó con el puño, solo para encontrarse con el aire, mientras Ana movía la cabeza lo suficiente para esquivar el ataque y contraatacó con un doble golpe al rostro y el pecho del clon, destruyéndolo. Naruto había recuperado el equilibrio, pero Ana volaba hacia él una vez más. Esta vez, sin embargo, estaba preparado. Sus ataques siguen un patrón fijo, un corte seguido de una patada. No es tan avanzada como debería con su taijutsu en esa forma. Es rápida, pero predecible. Comenzó a esquivarla antes de que ella siquiera retirara sus garras para el ataque, y para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Naruto rodó bajo ella, lo suficientemente bajo como para evitar el corte y la patada posterior, mientras que Ana no pudo extender la pierna lo suficiente en el aire para alcanzarlo. Sin embargo, Naruto no había terminado. Un rayo crepitó alrededor de su muñeca al girarse y lanzó su Raidon Kaminari-Muchi hacia ella, agarrándola del tobillo y tirándola hacia él. El cambio de dirección la desorientó tanto que no pudo reaccionar. Extendió el brazo y la atrapó, en lugar de atacarla, empujándola al suelo y sujetándola allí, con un kunai como señal de que, si quería, podía matarla. ¿Te rindes?, preguntó la rubia, sonriendo levemente mientras Ana intentaba orientarse. Ana gruñó algo en voz baja y Naruto alivió la presión sobre la chica, poniéndose de pie y permitiendo que Ana hiciera lo mismo. Mierda. Sabía que estaba falto de práctica, pero o eres bastante buena o soy peor de lo que pensaba. Naruto pareció momentáneamente desconcertado por su cumplido, y aunque se transformó en una expresión de profunda vergüenza, la mirada despertó por un momento la atención de la chica. La había vencido con justicia, y no era un cumplido lo suficientemente fuerte como para justificar una reacción así. Lo que no sabía es que otra rubia, no muy lejos, compartía esos mismos sentimientos. Sin embargo, los pensamientos de Ino se combinaron con la idea de que no recordaba ninguna ocasión en la que alguien más hubiera elogiado a Naruto de esa manera. De hecho, no recordaba ni una sola vez en la que alguien le hubiera dicho algo amable a Naruto antes de que ella y su equipo lo elogiaran por su nuevo atuendo. ¿Qué puedo decir? He entrenado muy duro desde que me gradué. Sigo sin ser tan fuerte como necesito si quiero ser Hokage. Ana se rió.
Había mencionado su sueño de ser Hokage varias veces durante su misión, aunque a Ana le dio la clara impresión de que se esforzaba por disimular el entusiasmo con el que lo expresaba. ¿Sabes? Nunca me lo explicaste, Naruto. ¿Por qué quieres ser Hokage? La sonrisa de Naruto se transformó en una suave sonrisa mientras se sentaba contra uno de los árboles e indicaba a Inuzuka que hiciera lo mismo. Bueno, de joven, quería ser Hokage porque quería el reconocimiento de la aldea. Probablemente ya sepas que era huérfano y vivía solo, así que solía sentirme solo casi todo el tiempo, sobre todo porque nunca fui muy popular en la aldea por mis bromas y demás. Vi que ser Hokage era la mejor manera de llamar la atención y caerle bien a la gente. Ana, por supuesto, ya sabía que Naruto era huérfano. No solo eso, sino que, sin que la rubia que tenía delante lo supiera, sabía exactamente por qué era tan impopular en la aldea. Como tenía 3 años cuando el Kyuubi atacó, recordaba lo suficiente de las consecuencias inmediatas del ataque como para que le explicaran exactamente qué estaba sucediendo y evitar situaciones peligrosas, como que soltara cosas que había oído. Ana había sido criada por su madre para no confiar en lo que oían ni en la opinión popular, y para usar su propio juicio siempre que fuera posible, en lugar del juicio de los demás. Y lo había puesto en práctica con Naruto, y se dio cuenta rápidamente de que, por lo que ella sabía, no estaba bajo la influencia de ningún demonio. Lo único que le impedía expresar su opinión con Naruto en ese momento era el olor de otra persona, justo afuera del claro, que los había estado observando durante un tiempo. Pero entonces, aprendí lo que realmente significa ser Hokage. Hay que estar dispuesto a arriesgar la vida por la aldea, dispuesto a morir por ella y por todos sus habitantes. Y decidí que quiero ser eso. Quiero poder proteger esta aldea y a la gente que aprecio en ella, incluso si tengo que morir para hacerlo. Ana le sonrió al rubio. Él no lo sabía, pero su mentalidad era muy similar a la de su clan. Su clan era una manada, y arriesgaban sus vidas para apoyarse mutuamente y mantener la manada a salvo y fuerte. Pero también funcionaba a mayor escala. Los Inuzuka se consideraban una entidad dentro de una manada mucho mayor, la propia Konoha, y como tal, todos luchaban para proteger a su manada. Era la razón principal por la que los Inuzuka habían prosperado como lo habían hecho en Konoha. Su mentalidad coincidía con la de Shodai y la de sus seguidores. Bueno, los Inuzuka creen que la verdadera fuerza proviene de luchar por tu manada. Por lo que veo, así es como ves a Konoha, como si fuera tu manada. Si sigues pensando así, aunque nunca llegues a ser Hokage, creo que llegarás a ser tan fuerte como necesites para proteger la aldea como quieres. Ana se levantó y estiró los brazos, indicando a los hermanos Aimaru, que se habían reunido a su alrededor, que hicieran lo mismo. En fin, gracias por el entrenamiento, Naruto. Definitivamente deberíamos entrenar juntos algún día, al parecer, necesito ponerme en forma. Naruto rió, frotándose la nuca con una amplia sonrisa. Me encantaría, Ana, aunque casi me pateas el trasero. Por lo que veo, voy a tener que entrenar aún más duro. Ino vio a la chica irse y a Naruto convocar a otro grupo de Kage Bunshin para reanudar su combate en el agua. Todavía le sorprendía la sinceridad de las palabras de Naruto. Moriría para proteger la aldea. Parecía intimidado por esa idea, pero también parecía comprender plenamente su significado. Le recordó algo que su padre le había dicho, muchos años atrás, después de escuchar a Iruka dar una charla sobre el Yondaime Hokage. «Papá, ¿qué hizo al Yondaime tan fuerte?», preguntó Ino entre bocados de comida. En realidad, no entendía en absoluto cómo un solo hombre podía derrotar a cientos en batalla, cómo un solo hombre podía ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un demonio y ganar. Bueno, muchos dirían que era un genio y dominaba jutsus increíblemente poderosos. Pero yo lo conocía. Estaba en mi clase en la academia y luché junto a él más de una vez. No era un prodigio ni un genio. Pero sí se esforzaba muchísimo en sus habilidades. Siempre mejoraba, sin importar lo difícil que le resultara. Pero esa tampoco era la razón de su fuerza. Ino pareció incrédula. Bueno, preguntó con impaciencia, sin golpear la mesa con los cuchillos y tenedores, pues sabía que la regañarían y no obtendría las respuestas que buscaba. ¿Qué era? La voluntad del fuego. Lo mismo que hizo tan fuertes a los Shodai y a los Nidaime. Lo mismo que hace tan fuertes ahora a los Andaime, y la razón por la que esta aldea sigue en pie pase lo que pase. ¿Eh? Fue la respuesta tan inteligente de Ino, lo que provocó que Inoichi, su padre, se riera a carcajadas a costa de su hija. La voluntad de fuego, comenzó Inoichi, recomponiéndose antes de continuar.
es lo que el Sandaime llama la determinación de los shinobi de esta aldea para luchar y proteger sus hogares y a sus camaradas. En Konoha, valoramos a nuestros camaradas y seres queridos por encima de todo, y luchamos para protegerlos. Eso es lo que nos da nuestra fuerza. La voluntad de fuego del Yondaime no se parecía a nada que hubiera visto, y probablemente no veré en mi vida. Cuando la aldea, o alguien de ella, estaba en peligro, el Yondaime no se detendría ante nada para salvarlos. Lo que hacía fuerte al Yondaime era que, cuando lo que le importaba se veía amenazado, su determinación por salvarlos superaba cualquier otro factor. Sin importar el enemigo, sin importar las probabilidades, triunfaría, incluso si eso lo matara. Ino lo comprendió. Por fin comprendió lo que su padre había querido decir. Ver a Naruto entrenar y escuchar cómo había luchado para salvar a Shikamaru le convenció con una eficacia demoledora. Lo que el Yondaime tenía, Naruto también lo tenía, y con creces. 2 días después Naruto reanudó su calentamiento matutino, realizando una serie de ejercicios básicos y trotando, mientras esperaba a Jiraiya. El viejo pervertido debía regresar hoy y ya llegaba con media hora de retraso, lo cual no era inusual considerando su experiencia con él. Hoy, sin embargo, Naruto estaba particularmente ansioso por empezar. El Sannin sin duda sabía lo que hacía, y desde los pocos días que llevaba siendo su aprendiz oficialmente, Naruto se había vuelto más perspicaz tácticamente, con innumerables ajustes e ideas para su taijutsu y un puñado de ninjutsu. Vamos. ¿Dónde está ese estúpido pervertido? Se quejó Naruto para sí mismo al terminar su carrera, la última parte de su calentamiento. ¿Pervertido? No soy un pervertido, Gaki. Soy un super pervertido. La mirada de Naruto se dirigió hacia el lugar de donde provenía la voz, un punto estratégico con vistas al campo de entrenamiento que estaba usando. Ero Sennin. Naruto no se perdió el tic en el ojo de Jiraiya ante el apodo, lo que hizo que la sonrisa de Naruto al ver al Sannin se ensanchara aún más. ¿Extrañas al gran Jiraiya, Gaki? Y lo que es más importante, he oído que mi querido aprendiz ya ha empezado su propia lista de poderosos enemigos dispuestos a matarlo. Y en su primera misión. Tu padre estaría orgulloso. ¿Has oído hablar de Gaara? Preguntó Naruto, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Claro. No me llaman el maestro espía de Konoha por nada, Gaki. Además, es difícil no enterarse cuando tu aprendiz Jinchuriki se pelea con el mismísimo Gaara de la arena de Suna, el Jinchuriki de los Ichibi. Esa información en particular dejó al rubio en silencio, atónito. ¿Otro Jinchuriki? Sabía, por supuesto, que lógicamente tendría que haber más. Había leído sobre Jinchuriki, lo cual era de esperar dado su estatus, y sabía que se usaban para mantener algún tipo de equilibrio de poder entre las aldeas shinobi. Por lo tanto, debía haber al menos otros 5 Jinchuriki, uno por cada una de las principales aldeas shinobi. Pero que hubiera uno de su edad, y que fuera mucho mejor que él, era, cuanto menos, inesperado. Desafortunadamente, Naruto, eso nos presenta un problema, dijo Jiraiya una vez más, con voz y expresión serias, mientras saltaba de su posición y se unía al rubio. ¿Te refieres a otros además del sanguinario Genin, que ahora parece ser también un Jinchuriki y viene aquí con la intención de enterrarme en unos 3 metros de arena? El Sannin simplemente puso los ojos en blanco ante la ocurrencia del rubio y continuó. Gaara, por lo que sé, no fue sellado por un maestro del arte. La bestia puede influir directamente en él, y como resultado, es tremendamente inestable. Ahora, no tengo que revisar mi red hasta después de los exámenes Chunin, al menos. Lo que significa que estaré disponible en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, tenía pensado inscribirte en los exámenes. Como era de esperar, Naruto se sobresaltó al oír eso. Creí que había que inscribirlos en equipos. Tradicionalmente, sí. Y de todas formas, le pediré a Sarutobi-sensei que te busque un equipo. Pero, en realidad, no hay reglas que te impidan participar en pareja, o incluso individualmente. Sin embargo, ese es el quid de la cuestión. Hay partes del examen en las que no estaré presente para intervenir si te ataca un demonio de arena sediento de sangre, ¿me entiendes? Entonces, tengo que entrenar, al menos lo suficiente para poder salir con vida si él viene a buscarme en el examen. ¿O no podrías entrar? ¿Lo dejarías para la próxima vez? Jiraiya sugirió eso, aunque ya sabía la respuesta. No es una opción. Para empezar, este es el siguiente paso para convertirme en Hokage. Si me rendí en cuanto las cosas se pusieron difíciles, podría renunciar al título para siempre, porque no sería apartamento para él. En segundo lugar, habrá otros genin de Konoha en los exámenes, ¿verdad?
Apuesto lo que sea a que al menos algunos de los equipos de novatos participarán. No hay forma de que pueda quedarme fuera sabiendo que Gaara está ahí fuera con ellos. Ni hablar. Si está ocupado conmigo, no podrá hacerle daño a nadie más. Naruto hizo una pausa por un momento, antes de levantarse y reajustar su armadura corporal, y miró al Sannin directamente a los ojos. Entonces, ¿cuál es el plan para el próximo mes? Jiraiya sonrió y se mordió el pulgar, haciéndole sangrar, antes de realizar una serie de sellos manuales que Naruto no reconoció. Esperaba que me preguntaras eso. Kuchi-io no Jutsu. Jiraiya terminó sus sellos y golpeó el suelo con la palma, provocando una gran explosión de humo. Cuando se disipó, Jiraiya se encontraba sobre la cabeza de un gran sapo. Era de un rojo intenso y tenía marcas tribales negras azabache en la mitad superior del cuerpo, lo que hacía que sus brillantes ojos amarillos resaltaran aún más. Pero Naruto no logró comprender nada. Los ojos del chico se habían fijado en lo que el sapo gigante sostenía en la boca, un pergamino similar al que Jiraiya llevaba a la espalda. ¿Me vas a dejar firmar el contrato del sapo?, preguntó el rubio en voz baja, con incredulidad evidente en su voz. Bueno, eres mi aprendiz. No solo eso, sino que la única persona que lo firmó en mi vida fue tu padre. Es prácticamente tu derecho de nacimiento, Naruto. Considéralo la primera parte de tu herencia. El sapo extendió su lengua, que rodeaba el contrato, hacia Naruto, depositando el pergamino con cuidado a sus pies. El rubio se agachó y desenrolló con cuidado el pergamino hasta las entradas más recientes. Namikaze Minato solo se detuvo unos instantes en el nombre de su padre, antes de fijar la vista en el espacio en blanco más reciente del contrato. Se mordió el pulgar, sabiendo ya que el contrato debía firmarse con sangre, y escribió su nombre con el pulgar ensangrentado, antes de mancharse el resto de los dedos con sangre y dejar una huella, como los otros antes que él. Jiraiya se inclinó y recogió el contrato cuando terminó, y se lo devolvió al sapo, quien lo tomó en su lengua y, asintiendo levemente con la cabeza, desapareció de nuevo en su reino en una nube de humo. Ahora, Naruto, te mostraré los sellos lentamente unas cuantas veces, y aprenderemos más sobre los sapos una vez que hayas probado el jutsu varias veces. Jiraiya comenzó a moverse lentamente entre los sellos, y Naruto prestó mucha atención, asegurándose de recordar el patrón exacto. Tienes que recordar que la invocación también requiere un pequeño sacrificio de sangre para que funcione. Es por el Furinjutsu necesario para, básicamente, teletransportar a los sapos a tu ubicación. El rubio asintió lentamente, antes de morderse el pulgar y comenzar la secuencia de sellos. Intentó moldear una buena cantidad de chakra para que coincidiera con el jutsu, con cierto recelo de no sobrecargar lo que, en esencia, era un ninjutsu que manipulaba el espacio y el tiempo. Lo poco que había leído sobre el tema indicaba que los ninjas que se metían con esas fuerzas en particular solían acabar muertos. Kuchi-io no Jutsu. La bocanada de humo era mucho más pequeña que la de Jiraiya, y Naruto supo instantáneamente que el primer sapo que había invocado no sería exactamente lo que llamarían listo para la batalla. Oye, tú debes ser el nuevo invocador, ¿verdad? Me llamo Gamakichi, encantado de conocerte. Naruto no pudo evitar levantar una ceja al ver al pequeño sapo naranja brillante que acababa de saludarlo con la mano. Definitivamente no estaba listo para la batalla. Gamakichi. No te había visto desde que eras un renacuajo, ¿cómo estás, Bunta? Preguntó Jiraiya con una sonrisa dibujada en el rostro. Su aprendiz estaba obviamente un poco decepcionado con su esfuerzo. Lo que no sabía era que acababa de invocar al hijo del sapo jefe, Gamabunta, lo que, de hecho, habría requerido un esfuerzo particularmente grande para alguien completamente nuevo en el jutsu. Por ahora, simplemente disfrutaría del disgusto de Naruto. Jiraiya, bueno, yo que tú no lo invocaría por un tiempo. No sé qué hiciste, viejo, pero sí que enojaste a papá. El invocador volvió a centrarse en el rubio que lo había invocado. Bueno, ¿cómo te llamas, chico? Y más importante, ¿tienes algún dulce? Una vez más, el joven sapo dejó a Naruto sin palabras, aunque finalmente se recompuso. Soy Uzumaki Naruto, encantado de conocerte, Gamakichi. Se frotó la barbilla antes de continuar. Y no tengo dulces. Pero te diré algo. En cuanto sepa cómo invocarte específicamente, te llamaré y te traeré algunos, ¿de acuerdo? No estás tan mal, rubia. Supongo que debería volver y contarle a papá lo que pasa. ¡Hasta luego! Y con esto el sapo desapareció en una nube de humo. Naruto, inténtalo de nuevo, con un poco más de chakra. El rubio asintió y volvió a realizar los sellos manuales, golpeando el suelo con la palma. Hola. Soy Gamatatsu.
Hay algo para picar aquí. Naruto suspiró, para gran diversión de Jiraiya. Por alguna razón, el rubio sabía que este iba a ser un día largo. Naruto arrancó otra hierba con un veneno particular y la metió furiosamente en una bolsa que se llenaba rápidamente. Se había esforzado muchísimo por ser cortés. Intentó ser educado y amable. O sea, tan educado y amable como se puede ser con un ser humano que se comunica casi exclusivamente mediante una combinación de gruñidos y se niega siquiera a reconocer su existencia. En realidad, eso no es cierto. El prodigio melancólico que era Uchiha Sasuke había mostrado considerable interés cuando Naruto usó el Kage Bunshin para intentar acelerar el trabajo, una idea que Kakashi había detenido en sus inicios. Algo sobre hacerlo demasiado fácil. Sakura le parecía tan hermosa como la recordaba. Un pensamiento que pronto se vio atenuado por el hecho de que lo ignoraba, y a casi todos, a cambio de intentar llamar la atención de Sasuke de alguna manera. La única vez que le había sacado una palabra fue cuando se quejó de que él participaría en la misión, y cuando intentó preguntarle, por cortesía, cómo disfrutaba ser ninja. Ella simplemente le había dicho que se fuera. Sai, por otro lado, era simplemente extraño. Es decir, era molesto a su manera, claro. Naruto casi intentó romperle la nariz la primera vez que lo llamó gay, pero lo dejó pasar al notar que no había ninguna malicia en sus palabras. Sin embargo, lo incomodaba. Había algo raro en él, y Naruto no sabía qué era. Simplemente sabía que le resultaba familiar, como si lo hubiera experimentado antes. En resumen, el rubio había pasado una tarde deprimente, realizando el rango de Deoi con el equipo 7. Y había pasado la mayor parte deseando estar en uno con el equipo 10, o al menos practicar el maldito Kuchio Senojutsu. El rubio se había pasado toda la tarde, básicamente, invocando a Gamakichi y Gamatatsu una y otra vez, para su propio disgusto y el de los sapos. Dicho esto, había forjado una amistad con ellos, aunque basada en la comida. Aún así, Naruto podía vivir con eso. Ambos eran bastante amables, y Jiraiya estaba convencido de que, una vez que Gamakichi creciera un poco, sería un sapo excepcional al que se le podría invocar cuando se le pidiera. Aún así, tenía muchas ganas de invocar un sapo que pudiera usar ahora, para que le ayudara en los exámenes, y cuanto antes lo consiguiera, antes podría equilibrar su entrenamiento. Creo que ya casi terminan por hoy, dijo Kakashi desde su posición privilegiada, el banco del jardín donde habían estado trabajando, donde había pasado las últimas horas leyendo y observándolos trabajar. El equipo 7 puede irse a casa, ya terminaron por hoy. Naruto y yo iremos a entregar la misión. Con eso, los 3 miembros del equipo 7 despegaron, solo Sai saludó brevemente a la rubia y al Jonin mientras se iban. Imbéciles. Se quejó Naruto en voz baja, esperando apenas que el Jonin no lo hubiera oído. Solo puedo disculparme en nombre de mi equipo, Naruto. No estoy seguro de qué hacer con ellos en este momento. Naruto desestimó la disculpa del Jonin con un gesto casual del brazo. No es exactamente tu culpa, Kakashi-sensei. Sasuke siempre ha sido un completo cabrón, y Sakura ha sido así desde que conoció a Sasuke. Ya me he acostumbrado a esto, la verdad. Aún así, me gustaría compensarte, dijo Kakashi, con su único ojo indicando que sonreía bajo la máscara que le cubría el rostro. De todas formas, te debo un jutsu, ¿no? Naruto sonrió y atrapó el pergamino que Kakashi le lanzó con facilidad y leyó su etiqueta. Bunshin Daibakuwa. Eso sí que suena a mi tipo de jutsu. Gracias, Kakashi-sensei. Como dije, te debía una. Bueno, vamos a ver al Hokage para que pueda retomar mi libro, estaba llegando a la parte buena. Al día siguiente Naruto ya no era tan cauteloso con ese maldito jutsu. Si quería succionarlo hacia un agujero negro interdimensional, Naruto sería el primero en admitir que aún leía demasiado manga como para que lo que probablemente le convenía le fuera bien, que así fuera. Iba a invocar un sapo más grande, o moriría en el intento, maldita sea. Reuniendo más chakra del que jamás había intentado, una hazaña que sabía que solo era posible gracias a su dominio del chakra. Se mordió el pulgar y realizó rápidamente los sellos manuales que había aprendido a dominar a la perfección durante el último día y medio. Kuchio Senojutsu. La bocanada de humo envolvió casi por completo al rubio, y él luchó por mantener el equilibrio mientras sentía que lo levantaban del suelo al menos a su propia altura. Así que el nuevo invocador por fin ha decidido dejar de molestar al pobre Gamakichi. Encantado de conocerte, Uzumaki Naruto. Soy Gamasens, el sapo Shaolin del monte Myoboku. Naruto, tras saltar del lomo del sapo, se giró para observar bien a la criatura que había invocado.
Medía unos 2 metros de altura, según su cálculo, y era lo suficientemente grande como para que el cuerpo relativamente pequeño del rubio se parara sobre él, aunque imaginó que le dificultaría moverse con facilidad por el campo de batalla. Sin embargo, su tamaño no era su característica más llamativa. Lo primero que llamó la atención de Naruto, y de hecho lo que aún mantenía su atención, fue su color. Toda la mitad superior del sapo era de uno de los tonos de azul real más magníficos que Naruto jamás había visto. La afirmación del sapo de ser un sapo Shaolin parecía confirmarse por el hecho de que también vestía un ji naranja, solo un poco más oscuro que su antiguo mono, y tenía las muñecas atadas con cinta adhesiva, una clara señal de un practicante de taijutsu. ¿Ya te has cansado de ver esto? ¿O te quedarás ahí boquiabierto en lugar de presentarte? La mano de Naruto instintivamente fue a la parte posterior de su cabeza y tímidamente le devolvió la sonrisa al sapo que había invocado. Lo siento mucho, Gamasens. Después de invocar a Gamakichi tantas veces, no creo que esperara invocar un sapo tan impresionante. Me llamo Uzumaki Naruto, y supongo que deberíamos conocernos un poco para poder trabajar juntos en la batalla. Es decir, si no te importa que te invoque para que me ayudes de vez en cuando. El sapo sonrió ante su pregunta, aparentemente complacido de que el invocador rubio que estaba frente a él lo respetara lo suficiente como para pedir, en lugar de esperar, su ayuda. Como sapo del monte Maibyoku, sería un placer luchar junto al discípulo de Jiraiya. Aunque sería prudente aclarar que soy un sapo bastante joven, que apenas está entrando en la madurez, por así decirlo. Es muy probable que muchos de los sapos más grandes y poderosos no estén tan dispuestos, al menos no de inmediato. Entonces tendría que demostrar lo que valgo o algo antes de que peleen conmigo. Supongo que podría decirse eso. El sapo asintió, rascándose la barbilla pensativo, algo que Naruto no estaba seguro de que fuera posible. Pero debes saber que algunos simplemente se negarán a ayudar. Gamabunta, el sapo jefe, por ejemplo, es el más fuerte de todos nosotros y también el más conocido por negarse rotundamente a ayudar a los invocadores. Incluso a Jiraiya le cuesta convencerlo de que luche junto a él. Pero en cuanto a conocernos, Gamasen sonrió, mirando directamente a Naruto a los ojos. Creo firmemente que un mástil puede decirte todo lo que necesitas saber sobre una persona. Si crees que puedes manejarlo, claro está. ¿Sabes, Gamasens? Comenzó Naruto, flexionando las extremidades para calentarse un poco antes de un entrenamiento. Creo que nos llevaremos muy bien. Así que, gracias a Kakashi, sabemos que Suna se está movilizando, y según las fuentes de Jiraiya, las fuerzas de Orochimaru se han ocultado en los últimos meses. Todo esto coincide convenientemente con los exámenes Chunin que se celebran entre nosotros, a los que el Sound planea enviar a su primer equipo. Estoy de acuerdo en que esto parece demasiada coincidencia como para ignorarlo. La pregunta más importante es, ¿cuál es el objetivo general? No creo que ni siquiera Suna y el Sound juntos tengan la fuerza suficiente para llevar a cabo un ataque que no sea la victoria de Konoha. El Sandaime se llevó la pipa a la boca al terminar de hablar, dirigiendo su atención a las otras dos personas en la sala, Jiraiya y, posiblemente, su jonin de mayor confianza, Ataque Kakashi. Bueno, dado que Orochimaru es quien maneja los hilos, es probable que creamos que el objetivo es una invasión exitosa. Pero es demasiado astuto para eso. Esto es una distracción, con la ventaja de causar muchos daños a la infraestructura de la aldea y, posiblemente, eliminar a uno o más de nuestros mejores en el camino. ¿Entonces pretende atacar al Hokage-sama? Preguntó Kakashi, expresando en voz alta las implicaciones de las palabras de Jiraiya. Es probable. Sarutobi-sensei, aquí presente, es una de las pocas personas que quedan en la aldea capaz de hacerle reflexionar. Aunque es demasiado obvio para ser su objetivo principal, y si solo quisiera la cabeza de Sensei, probablemente vendría a por ella en lugar de meterse en tantas molestias. Busca algo más. Solo sabemos lo que sabemos porque él lo ha permitido, de eso estoy seguro. Quiere que nos centremos en la defensa de la aldea y en proteger a Sarutobi Sensei, a expensas de algo menos importante para Konoha. Uchiha Sasuke. La intervención del Sandaime tomó por sorpresa tanto a Jiraiya como a Kakashi, aunque a Jiraiya considerablemente menos. ¿Crees que ya terminó ese jutsu, Sarutobi Sensei? Preguntó Jiraiya, con el ceño fruncido, algo que parecía sorprendentemente natural para un hombre tan normalmente irreverente. No me extrañaría. Si lo ha hecho, adquirir a Sasuke probablemente lo llevaría a un nivel que yo, posiblemente incluso tú, Jiraiya, no podemos vencer sin un gran coste.
Lo más preocupante es que el examen Chunin es la oportunidad ideal para que Orochimaru lo logre. Estará completamente desatendido durante el segundo examen, si es que llega hasta allí, y posiblemente días en el campo de entrenamiento 44. Sería casi imposible alejar a Sasuke de él sin infringir las reglas del examen, lo que sería una pesadilla política con tantas aldeas asistiendo a nuestros exámenes. No entiendo del todo por qué Orochimaru le daría tanta importancia a Sasuke, aunque claramente tiene que ver con su Sharingan, y necesitaré una explicación más detallada más adelante. Pero lo que realmente me confunde es por qué no lo llevé a una misión. Desde luego, no podría detenerlo, aunque moriría intentándolo. Preguntó el Jonin enmascarado, intentando comprender lo que decían los dos shinobi mayores. Así no es como trabaja. Para empezar, al menos que yo sepa, mi antiguo compañero necesita marcar a Sasuke con un Fuinjutsu único para lograr lo que necesita, pero eso no es todo. Sasuke necesita acercarse a él por voluntad propia, vender su alma, si se quiere. La marca es solo el primer paso. Se alimenta de tus emociones negativas, de tus dudas. Te susurra al oído sobre poder y oscuridad, y amplifica tus propias inseguridades. Ahora, Orochimaru debe indicarle a Sasuke que el poder que anhela está fuera de su alcance mientras permanezca en Konoha. Ahí es donde entran en juego la invasión y la infiltración en los exámenes para llegar a Sasuke. Demuestra su propio poder hiriendo gravemente a la aldea, destacando nuestra debilidad y, en esencia, ofreciéndole una porción a Sasuke, mientras se aprovecha de las dudas y los miedos del chico. Es un plan bastante sensato, siendo sincero. Es un cabrón, pero es bueno. Kakashi tardó unos instantes en procesar la explicación de Jiraiya. Sasuke no podía resistir ese tipo de juego mental. Ya ansiaba fuerza más que nadie a su edad, quizás incluso más que Naruto. Excepto que la motivación de Uchiha era la venganza. Venganza contra el hombre que mató a todo su clan, la familia de Sasuke. Venganza contra su propio hermano. Si no se podía hacer nada, Sasuke no caería víctima del cazador y caminaría voluntariamente hacia sus fauces. ¿Y qué podemos hacer exactamente para detener esto?, preguntó Kakashi, sin siquiera darse cuenta de que había dejado que su cuidadosamente mantenida fachada de indiferencia casual fuera reemplazada por una evidente e intensa preocupación por su estudiante. Esa, chico, es una pregunta para la que no tengo respuesta, al menos no todavía. Aún así, tenemos un mes para prepararnos. Ya pensaremos en algo. Kakashi no encontró ningún consuelo en la respuesta del Sannin. Naruto se agachó para esquivar un puñetazo dirigido a su cabeza y tuvo que retroceder de inmediato para evitar un golpe horizontal posterior. Sin embargo, Gamasens lo atacó de inmediato, usando sus poderosas patas traseras para presionar al rubio, sin darle tiempo a recuperarse. Se movía a velocidades que Naruto habría considerado imposibles para una criatura tan corpulenta. Mantenía un equilibrio perfecto sobre sus patas traseras, y los ataques de sus manos fluían con fluidez, sin darle tiempo a Naruto para recomponerse ni siquiera para pensar. Peor aún, el sapo ni siquiera parecía esforzarse por empujar a Naruto tan lejos. Levantó los brazos para un bloqueo cruzado mientras Gamasens bajaba uno de sus puños para un martillazo en el hombro de Naruto, y apenas logró rodar hacia un lado a tiempo para evitar el siguiente ataque. Bloqueo, esquiva, bloqueo, bloqueo, esquiva. Intentó desesperadamente encontrar un ritmo mientras se defendía por puro instinto, pero falló cada vez. Dos Kage Bunshin surgieron tras el sapo, uno a su izquierda y el otro a la derecha, pero Gamasens parecía exasperantemente impasible. Una vez más, haciendo lo que parecía anatómicamente imposible, desplazó todo su peso a una pierna y, saltando en el aire, lanzó un violento barrido, destruyendo a ambos Bunshin con una facilidad experta. Aterrizó sobre la pierna con la que había pateado al Bunshin y usó su agilidad natural para lanzarse hacia Naruto, quien había intentado distanciarse. Comenzaron su juego anterior una vez más, esta vez con Naruto usando sus clones para intentar desequilibrar y encontrar huecos en el sapo, sin éxito. Gamasens poseía una gracia y flexibilidad que superaban cualquier expectativa de Naruto. Sin embargo, para su propio placer, el sapo había perdido esa imagen de naturalidad desde la llegada de su Kage Bunshin. El sapo presionaba a Naruto mucho más de lo que él mismo presionaba, por supuesto, pero ya no le resultaba fácil hacerlo. El rubio estaba aún más complacido de que, ignorando a sus clones, el sapo no le hubiera dado un golpe. Por supuesto, Naruto tampoco, pero esos detalles insignificantes eran fácilmente ignorados por el rubio. De repente, sin previo aviso, el sapo saltó hacia atrás de su pelea, indicando una pausa.
Creo que acertaste al predecir que nos llevaríamos bien, Uzumaki Naruto. Creo que disfrutaría mucho pelear a tu lado. Naruto inclinó la cabeza levemente ante el cumplido implícito, complacido de haber causado una impresión positiva en su nuevo camarada. Eres increíble en Taijutsu, Gamasens. Me encantaría poder llamar camarada, o incluso amigo, a alguien tan hábil como tú, respondió el rubio, esforzándose al máximo por sonar lo más educado y respetuoso posible. El sapo le había causado una gran impresión, tanto por su habilidad como por su aceptación de la habilidad de Naruto, y Naruto no iba a dejarlo pasar sin recompensa. Gamasens también, al parecer, comprendió que se había forjado un respeto mutuo entre ellos, y que, como mínimo, se habían sembrado las semillas de una amistad. Si aceptas llamarme para un entrenamiento de vez en cuando, creo que nos haremos amigos rápidamente, Uzumaki Naruto. No muchos sapos practican el combate cuerpo a cuerpo, al menos como yo, y es terriblemente agotador practicar contra los mismos oponentes. Creo que puedo hacerlo. Sería genial poder entrenar contra alguien tan bueno como tú, respondió Naruto con una sonrisa increíblemente sincera. ¡Excelente! Espero con ansias nuestro próximo encuentro. Sin embargo, por ahora, debo volver a casa. Hasta la próxima, Uzumaki Naruto. Y con eso, el sapo desapareció, aparentemente volviendo a su propio reino, dejando solo una pequeña nube de humo, como el chakra que lo ataba a este reino por unos momentos. El rubio dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta de que había estado conteniendo. El encuentro con su primer sapo listo para el combate había ido mucho mejor de lo que esperaba, aunque aparentemente había tenido suerte al invocar a uno de los sapos más razonables. Lo más importante, se habían llevado bastante bien y tenían una buena medida de lo que el otro podía hacer. El sapo era poderoso. Lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de su Taijutsu Kage Bunshin sin demasiado esfuerzo, y lo suficientemente fuerte como para que Naruto aún pudiera sentir dónde había bloqueado los ataques del sapo, a pesar de que se había estado conteniendo debido a la naturaleza amistosa del spar. No por primera vez en los últimos tiempos, Naruto sintió una cálida sensación que lo invadió, y no pudo evitar sonreír ampliamente, aunque solo fuera por unos segundos, disfrutando de su logro. Ese sentimiento era orgullo. Orgullo por su logro. Orgullo por todos sus logros desde que se graduó. Poco a poco, iba recuperando terreno de los de la academia. Y, poco a poco, con su lucha constante, se acercaba un poco más a su sueño. Tenía un camino muy largo por recorrer, pero el rubio prometió que disfrutaría de cada uno de esos centímetros del camino. Entonces, Naruto, ¿qué pasa con ese nuevo atuendo? ¿Por fin te cansaste del traje de payaso? Naruto levantó la vista de su sección de la cerca donde él y el equipo 8 habían estado jadeando el tiempo suficiente para captar la sonrisa de Kiba, y tuvo que resistirse a volver a escribir y sacarle la lengua a Inuzuka. ¿Te sorprende, Kiba? Personalmente, me sorprende más que tus compañeros no se hayan hartado del olor a perro mojado. De hecho, estoy seguro de que Kurenai-sensei conoce al menos un jutsu de agua. Podríamos limpiarte ahora mismo si quisieras. Viniendo del tipo que apesta tanto a ramen que, si no lo supiera, diría que guarda miso en su bolsa de armas en lugar de kunai. ¿En serio, aliento de perro? ¿Lo dices en serio? Eso debe ser lo más bonito que me has dicho en tu vida. Kiba no pudo evitar poner los ojos en blanco ante eso. Solo Naruto podría tomarlo como un cumplido. Aún así, el intercambio entre ambos hasta ahora había sido más divertido de lo que Kiba había podido tener en mucho tiempo. Claro que ya se había encariñado muchísimo con su equipo en el poco tiempo que llevaban juntos. Los consideraba parte de su manada, su familia. Pero echaba de menos las bromas y la competencia amistosa de algunos de los conocidos de la academia, y Naruto, en ese momento, estaba satisfaciendo ese deseo. El Inuzuka prácticamente podía oler el cambio en el rubio, a quien Kiba conocía desde hacía tiempo, pero por alguna razón nunca lo había considerado un amigo. Era mucho más controlado en sus movimientos, menos torpe, más seguro de sí mismo. Al principio, parecía que había perdido su exuberancia desmesurada, pero no era del todo cierto. Seguía ahí, pero canalizada de forma diferente. Se concentraba en lo que hacía, ya fueran las tonterías que hacían como Rango-de o sus pullas con Kiba. A Kiba le gustaba mucho este Naruto. ¿En serio, hombre, qué pasa con el cambio de ropa? Pensé, el naranja es el color más genial del mundo o algo así. Lo sigue siendo, Chucho. A Kiba le molestó el comentario, pero lo dejó pasar al ver que el rubio estaba a punto de continuar. Es solo que, después del examen, decidí tomarme las cosas un poco más en serio.
Antes había estado holgazaneando, sin prestar atención a nada. Supongo que sentí que necesitaba un cambio, así que me dejé la piel hasta las tareas del equipo intentando ponerme al día, y he seguido haciéndolo desde entonces. Supongo que cambiarme de ropa fue solo una parte, aunque fue mi sensei quien me lo sugirió. ¿Te estás dejando la piel trabajando, eh? Una vez último, siempre último, hasta que se demuestre lo contrario. ¿En serio? Respondió Naruto, con una sonrisa burlona. No he visto nada de ti que demuestre que eres mejor que en la academia. Te daría una paliza a ti y a tu cachorro. Por favor, no eres el único que ha estado entrenando, ¿sabes, Naruto? Hemos aprendido algunos jutsus que te harían suplicar que te deje ir en segundos. Bueno, ¿qué te parece esto, aliento de perro? Si te vuelves lo suficientemente bueno como para entrar a los exámenes Chunin, lo resolveremos ahí. Pero mejor que no haya público, Kiba, o tendré que dormirte delante de una multitud, y no quiero que me llamen la atención por crueldad animal. Los exámenes Chunin. Naruto dejó de pintar la cerca una vez más para mirar a Kiba. Parecía sorprendido al enterarse de los exámenes Chunin. Naruto supuso que no debería sorprenderse tanto. Se había enterado por una amenaza de muerte de un sanguinario Jinchuriki. No era precisamente lo habitual que un genin novato recibiera la noticia, y dudaba mucho que Jiraiya se lo hubiera dicho antes de que fuera absolutamente necesario. Sí, los exámenes Chunin se celebrarán aquí en Konoha dentro de un mes. Mi sensei planea inscribirme, así que si quieres demostrar que no eres un tipo duro, más te vale demostrarle a tu Kurenai sensei que estás a la altura, declaró Naruto, sin perder su aire arrogante, aunque ya estaba pensando en Gaara. Sabía perfectamente que no podía evitar esa confrontación, sobre todo si Gaara iba a perseguir a los shinobis de Konoha. Y Naruto reconocía la intención asesina en cuanto la sentía. El genin pelirrojo solo buscaba una cosa: sangre. O, si quisieras ser más específico, su sangre. ¿En serio? Kiba pareció darle vueltas a algo por un momento antes de continuar. Bueno, no veo por qué no podemos entrar. O sea, si Naruto es lo suficientemente bueno, nosotros también, ¿verdad, chicos? Hinata, que había estado pintando una sección a la izquierda, mientras prestaba mucha atención a su conversación, sonrió suavemente mientras asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Por supuesto. Lógicamente hablando, es imposible que Uzumaki-san haya mejorado lo suficiente como para ser mejor que nosotros tres juntos. Por lo tanto, como equipo, tenemos las mismas posibilidades de ser nominados para los exámenes. A Naruto le había costado absolutamente cada gramo de compostura no saltar de su piel ante las palabras de Shino. El tipo estaba parado justo detrás de él. O sea, directamente detrás de él. Naruto podía sentir el aliento del usuario de insectos en la parte posterior de su cuello. Hombre, Shino era espeluznante. Dijo Kiba con naturalidad, mientras Naruto se esforzaba al máximo por evitar un ataque de pánico. Sasuke se sobresaltó cuando Shino hizo eso cuando los vimos en la sala de misiones el otro día. ¿De verdad que debes de haber mejorado, Naruto? El rubio sintió que su ceja se movía. ¿Le había gastado una broma? ¿Shino? Se arrepentiría de eso. Quizás no mañana. Quizás ni siquiera la semana que viene. Pero definitivamente se arrepentiría de haberle gastado una broma a Uzumaki Naruto. Después de todo, tenía una reputación que mantener. 3 días después Naruto miró al sapo frente a él con considerable orgullo. Jiraiya había dicho que esta sería una de las técnicas de invocación más difíciles de ejecutar, ya que, si bien requería una buena cantidad de chakra, requería un buen control debido al pequeño tamaño del sapo. Le llegaba a la rodilla al rubio y era de un rojo intenso. Alrededor de su estómago había un cinturón verde de cuerda que le daba al cuerpo una curiosa forma de calabaza. Como era de esperar, tenía un corcho en la boca, idéntico a los que se usan para sellar las calabazas. Está bien entonces, Gamair, yo también, ¿de acuerdo? El sapo simplemente asintió y se llevó la mano a la boca, quitándose el corcho. Naruto sintió una extraña sensación. Su chakra se alejaba de su cuerpo, hacia el sapo, y su cuerpo físico percibía la misma sensación casi inmediatamente después. En un abrir y cerrar de ojos, lo único que quedaba en el claro era el sapo. Moviéndose hacia el árbol más cercano, el sapo formó un sello manual que quizás solo Jiraiya reconocería y desapareció de la vista, integrándose perfectamente con el entorno. Naruto parpadeó, sorprendido, al observar el espacio que lo rodeaba. El espacio dentro del sapo era absolutamente cavernoso. El Sannin había dicho que sería más grande por dentro, pero esto era simplemente ridículo.
Estaba de pie en una pequeña isla de piedra, en medio de un verdadero mar verde pútrido de lo que Naruto supuso que era ácido estomacal. A su alrededor, esparcidas entre el ácido, había varias rocas de colores extraños y estructuras inusuales que parecían enredaderas gigantes. Impresionante, ¿verdad?, gritó Jiraiya a su estudiante desde lo alto de una de las rocas dentro del estómago del sapo. Kekai Gamair es esencialmente una combinación de ninjutsu de barrera y manipulación del tiempo y el espacio. Hay muy pocos seres en el planeta tan buenos como los sapos manipulando el tiempo y el espacio en su ninjutsu, y este tipo de cosas son bastante simples para sus estándares. El uso principal de este jutsu es aislar a un enemigo de sus camaradas y derrotarlo dentro de esta cámara, por separado. En el exterior, el sapo se esconde para evitar ataques externos. Hay muy pocos shinobi que apostaría a que podrían salir del estómago de este sapo, y el único genin que diría capaz sería Gaara si alguna vez se transformara completamente en el Shukaku. Si necesitas mantenerlo alejado de tus aliados, esta es tu mejor opción. Aunque si parece que podrá escapar, debes dejarlo ir. Si abre un agujero en la pared, el sapo sufrirá la herida y probablemente morirá. Naruto asintió lentamente. Había leído que era difícil recordar que las invocaciones no eran simplemente herramientas para un shinobi, sino también vida plenamente consciente, camaradas y amigos. Esto resultaba especialmente cierto con jutsus como este. Era difícil asociar el pequeño sapo que había invocado con el enorme espacio en el que se encontraba ahora, y Naruto sabía que era una lección que quizá no tendría una segunda oportunidad de aprender. Si permitía que un sapo muriera luchando junto a él, no solo perdería a un camarada, sino que los sapos podrían incluso negarle ayuda. Aún así, menudo jutsu. Mejor aún, el rubio lo dominaba a la perfección. Lo había hecho a la perfección cada vez que lo había intentado hoy. Además, también había descubierto exactamente cómo invocar sapos específicos. Podía invocar a Gamakichi, Gamatatsu, Gamasenshi y un cuarto sapo, uno de tamaño similar a Gamakichi, aunque aparentemente mucho mayor, Gamamir. Con solo una orden, en lugar de usar una cantidad aproximada de chakra y esperar lo mejor. Nada mal para solo unos días, y, por supuesto, unos cuantos Kage Bunshin más. Ahora, con lo impresionante que es esto, ¿no crees que podrías dejarnos salir, Gaki? Es terriblemente sofocante, para un lugar tan grande. Naruto despertó su chakra tal como Jiraiya le había explicado al aprender la técnica. Una señal para que el sapo liberara a quienes lo habitaban, y la sensación de atracción en su chakra regresó. En un instante, él y Jiraiya regresaron a su campo de entrenamiento, dentro de los muros de Konoha. Ya puedes regresar, Gamair. Gracias por tu ayuda en mi entrenamiento. Naruto le habló al pequeño sapo, quien había vuelto a ser visible, haciendo una pequeña reverencia para expresar su agradecimiento. El sapo simplemente inclinó la cabeza en respuesta y desapareció de vuelta a su reino. Debo decir, chico, que incluso con tu Kage Bunshin, estás progresando rapidísimo con las técnicas de invocación que te estoy enseñando. Ser capaz de invocar sapos específicos y haber aprendido Kekai, Gamair y Gamagakure no Jutsu en tan poco tiempo no es poca cosa, Naruto. Bueno, si quisiera ser modesto, diría que probablemente me ayudó que el gran sapo me enseñara. Pero la modestia nunca me sentó bien, y tú no eres más que un pervertido, así que probablemente sea solo porque soy tan bueno. Jiraiya rió entre dientes, pero aceptó el cumplido, aunque un poco ambiguo, sin quejarse. Su rápida asimilación de las técnicas de invocación era realmente impresionante, y su control del chakra había avanzado más de lo que Jiraiya podría haber predicho. Solo sería posible dentro de unos años, pero algún día, algunos de los genjutsu más simples podrían no estar tan lejos del alcance del rubio como alguna vez había pensado. ¿Qué tal tus otros ninjutsu? ¿Cómo van? Un pajarito me ha contado que has estado intentando usar algunos sin sellos. No lo intento, pervertido inútil. Necesitas mejores espías. Puedo realizar Gokuou y caminar y Muchi sin ningún problema sin sellos. Y, salvo la invocación, me siento lo suficientemente cómodo con Futon Daitopa como para poder usarlo sin sellos con un par de días de práctica. Katon Goukakyu no Jutsu, creo que lo uso bastante bien. Controlo el tamaño y el calor de la bola de fuego con bastante eficacia, y apuntar es pan comido. Ah, y me divertí mucho usándolo con Daitopa. Jiraiya sonrió con sorna ante eso. De tal palo, tal astilla, supuso. Demonios, ¿a qué ninja no le gustaba poder conjurar tormentas de fuego de gran potencia? Excelente, mi aprendiz.
Ahora te enseñaré una de mis habilidades más importantes. Una lección que, si estuviera aquí hoy, tu padre diría que fue la más importante que le di. Naruto arqueó una ceja ante la grandilocuente declaración de Jiraiya. No era raro que hiciera declaraciones similares, pero aún no había empezado a posar, así que Naruto estaba bastante seguro de que hablaba, al menos parcialmente, en serio. Hoy, y durante el resto de la semana, participaremos juntos en el entrenamiento más difícil y exigente que jamás hayas hecho y harás. Hoy comenzarás a dominar el arte de... Naruto resistió el impulso de poner los ojos en blanco mientras su sensei hacía una pausa para lograr un efecto dramático. Caligrafía. Jiraiya sonrió ampliamente mientras su estudiante sudaba abundantemente, antes de darse un golpe en la cara. Fuerte. Ahora solo tenía que esperar a que el rubio lo entendiera, ahí estaba. Ojos como platos, boca abierta, la clave cayó. De tal palo, tal astilla, sin duda. Ya vas a empezar a enseñarme Fuinjutsu. Exclamó Naruto, sin siquiera intentar ocultar su emoción. No exactamente, Naruto. Primero aprenderás a copiar sellos con exactitud. Enseñarte Fuinjutsu significaría enseñarte a construir sellos y la teoría que hay detrás. Puedes enseñártelo tú mismo o lo haremos juntos más tarde. Por ahora, solo te enseñaré a escribirlos con exactitud y te pediré que memorices y copies varios que creo que te serán útiles. El Sannin explicó con cuidado, intentando controlar las expectativas del rubio sin apagar su entusiasmo. Pero no bromeaba cuando dije que este sería uno de los entrenamientos más difíciles que jamás tendrás. Es una tarea 99% mental y requiere una concentración, determinación y enfoque increíbles. Tienes que tener un control total de tus pinceladas. Un solo error, por pequeño que sea, inutilizará tu sello o algo peor. Normalmente, este proceso llevaría meses, si no más. Pero con tu Kage Bunshin, creo que podemos dejar tu caligrafía a un nivel decente antes de que acabe la semana. Luego, te daré los diseños y tú tendrás que aprenderlos y memorizarlos. Simplemente, enséñamelos siempre en los primeros intentos de cada sello. No quiero que te revientes, por muy gracioso que sea. Bien, empecemos. Quiero que creen 30 Kage Bunshin y los dividan en grupos de 3. Ordenó Jiraiya, mientras sacaba un pergamino del bolsillo de su chaqueta. Desenrollándolo casi un tercio, apoyó la palma de la mano en un sello del pergamino y desprecintó lo que parecía una montaña de suministros de sellado. Ahora, cada clon debe tomar lo suficiente para comenzar su práctica y luego formarse en grupos de 3. Voy a crear 10 de mis propios Kage Bunshin para supervisar el progreso de los clones del grupo. Cada grupo se disipará después de 1 hora de trabajo, pero con 5 minutos de diferencia para que el original no se vea afectado negativamente por la disipación. Por eso solo hago 30. Para que puedas crear suficientes Kage Bunshin y poder monitorearnos a todos adecuadamente. Exactamente, Gaki. Una vez que puedas juzgar tu propio éxito, te pediré que hagas más y que mi propio Kage Bunshin te revise, en lugar de tener uno observándote constantemente. Naruto asintió antes de invocar 30 Bunshin según las instrucciones de Jiraiya. Ya lo oíste. A por ello. Ordenó Naruto, antes de volverse hacia su sensei. Supongo que tienes algo diferente en mente para mí. No exactamente. Harás lo mismo, pero con mi yo original dándote tutoría individual. Serás la prueba para ver cuánto aceleran los Bunshin la práctica. Después del primer ciclo de clones, te pediremos que intentes escribir y que compares tus esfuerzos anteriores para ver cuánto has avanzado. Eso me dará una buena idea de cuánto tiempo necesitaremos antes de poder pasar a otras cosas. Naruto asintió mientras tomaba su propio conjunto de útiles de caligrafía. Bueno, supongo que no hay mejor momento que el presente. Empecemos. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.